En esta casa, que se encuentra a mis espaldas, ubicada en uno de los lados del Jardín Juárez de Guadalupe, Zacatecas, nació el 13 de enero de 1891 el beato Miguel Agustín Pro Juárez, también conocido como el Padre Pro. Miguel Agustín fue el tercero de los 7 hijos del matrimonio entre Miguel Pro, un prominente administrador de minas, y Josefa Juárez, una devota ama de casa que sería la primera guía espiritual de Miguel Agustín. Antes que el beato, nacieron sus hermanas María Concepción y María de la Luz, y tras su alumbramiento llegaron su hermana y hermanos Ana María, Edmundo, Humberto y Roberto. Alrededor de un año después de su nacimiento, la familia de Miguel Agustín Pro se trasladó a la Ciudad de México por iniciativa de su padre, instalándose en la casa del hermano de doña Josefa, Florentino Juárez. Cuando Miguel Agustín tenía 6 años, su familia se mudó a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, atendiendo a los negocios de su padre. Posteriormente, en 1898, la familia Pro Juárez se trasladó a Concepción del Oro, Zacatecas, donde se estableció temporalmente. En esta población, Miguel Agustín recibió la primera comunión de manos de otro mártir zacatecano, Mateo Correa Magallanes, que para ese momento fungía como párroco de aquel lugar. Para cuando Miguel Agustín cumplió los 15, su padre fue nombrado agente de la Secretaría de Fomento en el ramo de minería, y él pasó a encargarse de la administración del despacho de su progenitor en Concepción del Oro. A la par, los hijos del matrimonio Pro Juárez y doña Josefa, su madre, realizaron gestiones para el establecimiento de un hospital en la localidad. En 1907, la familia se mudó a Saltillo, mientras don Miguel Pro se quedaba en Concepción del Oro atendiendo sus negocios. De tal manera, el joven Miguel Agustín pasaba la semana laborando en el despacho de Concepción del Oro y los fines de semana se trasladaba a Saltillo para convivir con su familia. Al cumplir los 20 años, Miguel Agustín sufrió una crisis de fe que lo llevó a cuestionar sus creencias católicas. No obstante, por un encargo de su madre, fue a la casa del párroco de la localidad, donde se encontró con 2 padres jesuitas que salían de misión a la hacienda de San Tiburcio en Mazapil. Congeniando con los religiosos, el joven Pro retomó sus prácticas piadosas. Este fue el primer contacto que tuvo con la Compañía de Jesús, orden a la que ingresaría posteriormente. Entre 1910 y 1911, Miguel Agustín Pro solicitó al padre provincial el ingreso al noviciado de la Compañía de Jesús, probablemente por influencia de sus hermanas María de la Luz y María Concepción, que se habían internado en el convento de las Hermanas del Buen Pastor, en Aguascalientes. El 10 de agosto de 1911, Miguel Agustín Pro entró en el noviciado de la Compañía de Jesús de la hacienda de El Llano, Michoacán, siendo presentado personalmente por su padre Miguel Pro ante el maestro de novicios. Durante su tiempo en el noviciado, se mostraron las diversas facetas de Miguel Agustín Pro. Por una parte, su inclinación constante a hacer bromas, que sería un rasgo característico de su personalidad durante toda su vida, y por la otra, su extrema seriedad en cuanto a las prácticas piadosas. Al respecto, uno de sus compañeros novicios, el hermano Pulido, escribió: Su buen humor llamó desde luego mi atención. No he conocido un tipo semejante. Sus bromas no eran nada vulgares, inteligente y fino. Las acompañaba con una mímica incomparable. Era el compañero insustituible para los recreos y el principal actor para las sencillas escenas que solemos organizar en ciertos días de fiesta en la vida religiosa. Pero en ese novicio pronto se descubrirían 2 Pro, el bromista que alegraba los recreos y el hombre de la vida interior profunda. Durante los ejercicios anuales el cómico y locuaz se volvía un cartujo, pasaba en la capilla tal vez más tiempo que ninguno y era escrupulosamente cumplido en todos sus actos de piedad. No obstante, en este periodo Miguel Agustín también tuvo que hacer frente a sus falencias. Era muy sensible a las críticas, lo que lo hacía propenso al resentimiento, por lo que tuvo que trabajar en ser más humilde. Por otro lado, para cuando llegó al noviciado, Miguel Agustín no había concluido sus estudios secundarios, por lo que su educación académica era pobre. Con todo, este problema fue cubierto gracias a su privilegiada memoria y diligente estudio. Finalmente, el 15 de agosto de 1913 hizo sus votos profesando como miembro de la Compañía de Jesús. Los estudios de Miguel Agustín Pro se interrumpieron en 1914 por las vicisitudes de la Revolución Mexicana.
A mediados de julio, Victoriano Huerta abandonó la presidencia de la República y se fue al exilio, dejando en su lugar a Francisco Carvajal. En vista de la huida de Huerta, la política de Carvajal fue la de cesar de inmediato la lucha armada. Por ende, su ministro de Guerra, el general federal José Refugio Velasco, ordenó al general Jesús Garza González, jefe militar de Michoacán, que reconcentrara a todos los elementos de que disponía en la ciudad de Morelia. Sin embargo, ante la intimación del revolucionario Gertrudis G. Sánchez para que rindiera la plaza, Garza González evacuó a sus tropas hacia Toluca y la Ciudad de México. De tal manera, las tropas revolucionarias de los generales Gertrudis G. Sánchez, Joaquín Amaro y Cecilio García entraron a la ciudad de Morelia el 31 de julio de 1914. En la noche del 4 al 5 de agosto, un grupo de soldados carrancistas asaltó la hacienda contigua al noviciado, cercana a Zamora, en Michoacán. Este incidente hizo patente la aproximación de la guerra al noviciado que, hasta ese momento, se había mantenido al margen del conflicto. En consecuencia, se ordenó la dispersión de la comunidad para el 15 de agosto. Para complicar más las cosas, el 20 de agosto, el general revolucionario Joaquín Amaro ordenó el cierre de los templos católicos y la aprehensión de todos los sacerdotes, por lo que Miguel Agustín Pro y sus compañeros tuvieron que pasar a la clandestinidad, escondiéndose y usando disfraces para poder trasladarse a Guadalajara, donde se refugiaron desde el 2 de septiembre. Aunado a lo anterior, la victoria del general Francisco Villa en Saltillo provocó la ruina financiera y la dispersión de la familia Pro Juárez. La señora Josefa, quien para ese momento se encontraba en un precario estado de salud, tuvo que marcharse con sus hijos a Guadalajara, mientras que su padre se vio obligado a huir por haber trabajado para el gobierno porfirista. Con todo, mientras estuvo en Guadalajara, Miguel Agustín pudo convivir brevemente con su familia. El 1 de octubre se ordenó a los novicios jesuitas que emigraran a los Estados Unidos, siendo recibidos en San Antonio, Texas, y luego en Los Gatos, California, en el noviciado de los jesuitas norteamericanos. Al fin del año escolar, en junio de 1915, se mandó a los novicios mexicanos trasladarse a España para continuar con sus estudios en Granada. Ahí Miguel Agustín estudió retórica y filosofía durante 5 años. En adición a sus estudios, Miguel enseñaba el catecismo en las áreas cercanas al seminario, especialmente a las comunidades gitanas. Durante su estadía, a causa de la epidemia de gripe española, la mitad de la congregación de 125 novicios cayó enferma, por lo que el joven Pro se ofreció voluntariamente para servir como enfermero hasta que, eventualmente, él también enfermó. Los siguientes años de su vida se caracterizaron por constantes viajes dedicados a continuar su formación religiosa y académica. En el ciclo escolar 1920-1921, el novicio Pro terminó sus estudios de filosofía y, por directrices de la Compañía de Jesús, que estipulaban que los seminaristas debían pasar un par de años enseñando en algunos de los colegios administrados por la orden, se mudó a la ciudad de Granada, en Nicaragua. Ahí trabajó en el Colegio de Centroamérica del Sagrado Corazón, que había sido levantado por los jesuitas mexicanos que huyeron al exilio durante la Revolución. En esta institución se hizo cargo de la primera división de internos e impartió clases de dibujo a los niños de primaria. En 1922 dejó Nicaragua para regresar a España, a efecto de continuar sus estudios de moral, derecho canónico y teología en el Colegio de Sarriá, cerca de Barcelona. Durante su permanencia en este lugar, se desarrolló aún más una afección que padecía desde niño y que le provocaba fuertes dolores de estómago, aunque el joven jesuita siempre se cuidó de no dar muestras de dolor. Sobre este aspecto, uno de los amigos cercanos del padre Pro, el padre Escalante, relata: Eran de todos conocidos sus molestísimos achaques del estómago, pero cuando yo quería compadecerme de su estado, desviaba la conversación. Una vez se puso a engullir o a fingirlo bolas de papel para demostrar que tenía un estómago de hierro. En 1924, Miguel fue enviado a la escuela de teología que conducían los jesuitas de la provincia de Champagne, en Enghien, Bélgica. Durante su estadía en tierras belgas, el joven Pro buscó capacitarse en el ministerio del catolicismo social, especialmente en cuanto al apostolado con las clases trabajadoras. Teniendo facilidad para interactuar con los obreros por haber estado en contacto constante con mineros en los empleos de su padre y siendo influenciado por las encíclicas de los papas León XIII y Pío X, especialmente la encíclica Rerum Novarum, Miguel se interesó por relacionarse con círculos de trabajadores, tales como la Asociación de la Juventud Obrera Católica. También,
En abril visitó la ciudad industrial de Charleroi, donde viajaba en los trenes que transitaban por la región para conversar con los esquiroles de las fábricas y minas. Por fin, aún estando en Bélgica, tras 14 largos años de formación religiosa, el 30 de agosto de 1925, Miguel Agustín Pro fue ordenado sacerdote por Charles Albert Lacombe, obispo de Amiens. No obstante, 3 meses después, tuvo que interrumpir sus estudios en teología y su actividad ministerial debido a su afección estomacal. El ahora ya padre Pro fue internado en una clínica de Saint-Rémy e intervenido quirúrgicamente 4 veces. A sus problemas de salud se sumó la noticia del fallecimiento de su madre, el 8 de febrero de 1926. Esperando que el padre Pro pudiera recuperar la salud en su tierra natal, sus superiores determinaron enviarlo de nueva cuenta a México. El sacerdote jesuita arribó a tierras veracruzanas el 6 de julio de 1926 a bordo del vapor Cuba. 2 días más tarde se encontraba en la capital del país, donde se reencontró con su padre y sus hermanos, Roberto y Ana María. Su hermano Humberto no pudo recibirlo, ya que se encontraba encarcelado por sus actividades como miembro de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. La llegada del padre Pro a México coincidió con uno de los puntos más álgidos del conflicto entre la Iglesia y el Estado del México posrevolucionario. El 31 de julio de 1926 entró en vigor la Ley Calles. En enero de ese año, el presidente Plutarco Elías Calles había obtenido del Congreso de la Unión facultades extraordinarias para efectuar reformas al Código Penal Federal. Estas adquirieron la forma de la Ley de Libertad Religiosa o Ley Calles, que reglamentaba el artículo 130 constitucional. La ley contenía 33 artículos que suprimían los establecimientos educativos administrados por el clero, disolvían las órdenes religiosas, prohibía a los clérigos criticar al gobierno o las leyes que emitiera, limitaba el culto público al interior de los templos, declaraba que los edificios religiosos eran propiedad del Estado y ordenaba el registro de los sacerdotes ante las autoridades gubernamentales para poder ejercer su ministerio. En respuesta a la expedición de la ley, días antes de su puesta en vigor, la Liga Nacional de la Defensa Religiosa llamó a la implementación de un boicot contra el gobierno, por lo que el 25 de julio de 1926 la policía irrumpió en las oficinas de la Liga y detuvo a las personas que se encontraban en el edificio, incluyendo a Humberto Pro, hermano de Miguel Agustín. En oposición, el episcopado mexicano determinó la suspensión de cultos en los templos, efectiva a partir del 31 de julio. Debido a esta determinación, en los días previos a la suspensión, los templos se llenaron de fieles buscando recibir confesiones, bautizos y otros sacramentos. El padre Pro participó activamente en la administración de estos. Al respecto, el joven jesuita relata en una carta: Al cerrarse los templos, pensé tirarme a la Bartola para descansar del trajín de los últimos días, en que todo el mundo quería confesarse, trajín verdaderamente espantoso que nos trajo en jaque de la mañana muy temprano hasta las 11 o 12 de la noche. Pero, ¿quién te manda a ser popular? Se atropellaba la gente en mi casa para beber de mis labios el consuelo, el aliento, los ánimos, en la lucha contra el demonio, el mundo y la carne. Los autos hacían hilera para llevar a mi personita a bautizar un escuincle, confesar un moribundo, casar unos valientes que se atrevían a ponerse la coyunda indisoluble del matrimonio. Desde este momento, las actividades eclesiásticas pasaron a realizarse de manera clandestina. Al tiempo que se gestaba el conflicto cristero, el padre Pro se involucró en tareas religiosas, caritativas y políticas. Respecto a su labor pastoral, ideó la creación de estaciones eucarísticas, un sistema de casas encubiertas en las que se oficiaba misa y se daba la comunión. Pese al secretismo, auxiliándose de disfraces y contraseñas, el padre Pro efectuó una diligente labor ministerial. Al respecto, él informaba a su padre provincial lo siguiente: Después de la partida del padre Ambía se me recargó el trabajo, pues a medida de mis fuerzas me quedé con la feligresía de la Sagrada Familia. Antes de que las cosas se extremaran más, tenía mis centros eucarísticos a donde iba todos los días a llevar la Sagrada Comunión, que fluctuaban entre 300 o 400 diarias. Los primeros viernes aumentaban casi el triple y en los 3 primeros viernes que pude llevarla fueron de 900 a 1300 y de 1500 el último. Ya se imaginará usted lo que esto significa para un pobre curita sin experiencia de trabajo de confesiones.
Muy caballero en una bicicleta de mi hermano, andaba desbocado por esas calles de Dios, en peligro próximo de mi vida, pues los camiones aquí son muy atrabancados. De otros ministerios ya casi perdí la cuenta, pues mis enfermos eran mi preocupación predilecta, los viáticos y las extremas unciones, bautizos y matrimonios a porrillo, especialmente entre la gente obrera. Nombrado por la Liga jefe de los conferencistas, organicé con unos 150 jóvenes la propaganda oral, que dio muy buenos resultados al principio, pero las aprehensiones vinieron a cortar las alas y a echar por tierra nuestra labor. Este intenso trabajo pastoral se entremezclaba con el estudio para su examen final de teología, el cual había quedado pendiente por su precario estado de salud en Bélgica. Y con el sostenimiento de obras de caridad, en especial hacia indigentes y empleados del gobierno que habían sido despedidos por sus convicciones religiosas. Sobre las dificultades de su labor caritativa, el padre Pro cuenta: No tengo ni un centavo, ni creo poderlo conseguir, pues ya nadie quiere dar nada y sin embargo mantengo, usted perdone la ocupación, a 39 familias, dándoles despensa, casa y poca, muy poca ropa. Palpo cada día la acción directa de Dios sobre nosotros, pues de Él únicamente viven esas pobres familias. Las comisiones de auxilio son mi obra favorita. Aquí en la colonia Roma acabamos de organizarla, pues hasta ahora solo existía nominalmente. En el verano de 1927 se abrogó la legislación que prohibía la reelección presidencial, permitiéndola siempre y cuando ésta no se efectuara en el periodo inmediato. Atendiendo a lo anterior, el general Álvaro Obregón, quien había precedido a Plutarco Elías Calles, fue electo presidente para un nuevo periodo. Temiendo la continuación de la política anticlerical del presidente Calles, la sección de la Liga Nacional de Defensa Religiosa dedicada a la acción militar directa proyectó efectuar un atentado contra el candidato presidencial. Este ataque fue planeado por el ingeniero Luis Segura Vilchis, jefe del avituallamiento militar cristero en el estado de Jalisco. Segura Vilchis solicitó a la Liga que se le proporcionara un automóvil para sus actividades. El vehículo que se le otorgó fue un coche marca Essex que había pertenecido a Humberto Pro y se encontraba registrado bajo un seudónimo a nombre de Roberto, el otro hermano de los Pro. Aunado a ello, Roberto facilitó al ingeniero la renta de una casa ubicada en la calle de Alzate número 44. Esta casa fue utilizada por García Vilchis como base de operaciones donde fabricaría las bombas con las que atentaría contra la vida del general Álvaro Obregón. La tarde del 13 de noviembre de 1927, mientras Obregón paseaba en su Cadillac por Chapultepec, el ingeniero Luis Segura Vilchis y los militantes católicos Nahum Lamberto Ruiz y Juan Tirado Arias se emparejaron en el coche Essex al auto de Obregón, le arrojaron bombas fabricadas con dinamita y le dispararon a mansalva, aunque sin lograr herir al candidato. La escolta que acompañaba a Obregón pudo dar alcance al automóvil Essex en fuga y herir gravemente a Nahum Lamberto Ruiz en la cabeza. Poco después también se aprehendió a Juan Tirado. Nahum Lamberto fue internado en el Hospital Juárez, donde, aprovechándose de que había quedado ciego, un policía se hizo pasar por su hermano para obtener información de los demás participantes en el complot. El moribundo Nahum Lamberto pidió al impostor que advirtiera al ingeniero Segura Vilchis y a los hermanos Pro para que se escondieran. Atendiendo a esta declaración, los hermanos Pro fueron considerados parte del complot para asesinar a Obregón. Respecto a la participación del padre Pro en los atentados, sus biógrafos sostienen que él y sus hermanos tenían coartadas sólidas, pues estuvieron ocupados todo el día del ataque en diversas actividades y no se enteraron del mismo sino hasta después de que éste se perpetró. En contraposición, los detractores del padre Pro, como el general Roberto Cruz, en ese momento inspector general de policía de la Ciudad de México, sostuvieron que la participación de los Pro se comprobó atendiendo a la delación de Nahum Lamberto, la propiedad del auto Essex, el hallazgo de correspondencia en apariencia comprometedora y el encuentro del maletín del padre Pro en el inmueble en que se fabricaron las bombas. Independientemente de su participación o no, los presuntos implicados en el intento de magnicidio contra Álvaro Obregón, Luis Segura Vilchis, Juan Tirado y los hermanos Pro, fueron detenidos, aunque no se les consignó a las autoridades judiciales ni se les instruyó proceso alguno. El 23 de noviembre de 1927, por orden directa del presidente Plutarco Elías Calles, fueron fusilados en el campo de tiro de la Inspección General de Policía de Ciudad de México. El periódico El Universal, en su número del día siguiente,
hizo una detallada descripción del fusilamiento del padre Pro. Una voz de mando se escuchó. ¡Pelotón! ¡Firmes! ¡De frente! ¡Marchen! Y el primer grupo de soldados avanzó hasta colocarse frente a las siluetas del stand, a la distancia conveniente. Hizo alto y el mayor Manuel B. Torre, de la Gendarmería Montada, que mandó los pelotones ejecutores, dio la voz de ¡Carguen! Los soldados uniformemente cargaron sus armas y después de ello permanecieron en posición de firmes, esperando órdenes. Entretanto, el señor José Mascorro, acompañado de 3 agentes de las comisiones de seguridad, obedeciendo instrucciones de la superioridad, se dirigió a los sótanos de la inspección con el fin de conducir al paredón al primero de los sentenciados. Fue el señor presbítero Miguel Agustín Pro Juárez. Vestido con traje oscuro y un suéter de lana, sin sombrero, apareció en el patio. Caminó con paso firme y seguro, la vista baja y murmurando oraciones hacia el lugar señalado. Llevaba en sus manos un rosario y con él se colocó frente a los soldados. El mayor Torre se acercó a él para pedirle indicara su último deseo y el presbítero dijo: que me permitan rezar. Le fue concedido y sobre la tierra floja se hincó y durante breves segundos, alzando los ojos al cielo, musitó una plegaria. Enseguida se puso de pie y dando frente al pelotón, cerró los ojos y al escuchar la voz de ¡Preparen!, abrió los brazos en cruz, apretando entre los dedos de su mano izquierda el rosario. Transcurrió una fracción de segundo y la voz de ¡Apunten!, se perdió entre el detonar uniforme de las armas que vomitaron sus balas cuando el mayor bajó su espada, a las 10:36. Los 5 tiros hicieron blanco en el pecho del presbítero, que se desplomó blandamente, cayendo hacia atrás con las rodillas flexionadas. El sargento del pelotón le aplicó el tiro de gracia. Las tropas que formaban el cuadro terciaban sus armas. Los cuerpos del padre Pro y de su hermano Humberto fueron enterrados al día siguiente en el Panteón de Dolores. Pese a que cualquier demostración pública de carácter religioso estaba prohibida por las autoridades, el cortejo fúnebre de los Pro fue multitudinario. Algunos autores calculan que la procesión estuvo compuesta por entre 10,000 y 30,000 asistentes, así como por alrededor de 500 automóviles. Durante el avance hacia el panteón, la comitiva fue rezando y entonando cánticos religiosos. Años después, los restos del padre Pro fueron depositados en la parroquia de la Sagrada Familia en la Ciudad de México. La opinión pública católica consideró que la muerte de Miguel Agustín Pro obedeció a una causa religiosa y le otorgó la distinción de mártir. A esta concepción coadyuvó la difusión de su muerte a través de las fotografías de su ejecución, que se distribuyeron en México y en el extranjero como un símbolo de resistencia católica. El 28 de agosto de 1934 se inició el proceso informativo sobre el martirio del padre Pro ante la Santa Sede, y el 25 de septiembre de 1988 el Papa Juan Pablo II lo beatificó en Roma. En el contexto de las ejecuciones de la Guerra Cristera, Miguel Agustín Pro Juárez fue el primero en ser declarado mártir y beato.